Hola, mi nombre es Nadia Juanita González Pérez. Soy estudiante de la Universidad Intercerrana del Estado de Puebla, Aguacatlán. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la licenciatura en enfermería y junto con mis compañeras Norma Lidia Galindo y Viviana Juárez les hablaremos acerca de la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Bien, como sabemos, cualquier paciente hospitalizado es vulnerable a sufrir una caída por diferentes causas, ya sean personales o ambientales, y también teniendo en cuenta diferentes consecuencias de diversa naturaleza o gravedad, inmediatas o tardías. Bueno, aunque todos los pacientes tienen en cierto modo un riesgo de sufrir caídas durante su hospitalización, se han vinculado algunas características que aumentan el riesgo como son la edad, el estado cognitivo, el historial de caídas, los fármacos, la movilidad reducida y también las necesidades especiales de higiene. Bueno, se define como caída a la consecuencia de cualquier suceso que arroje al individuo al suelo en contra de su voluntad. El porcentaje de caídas en un centro hospitalario es una medida utilizada como indicador de la calidad de los cuidados, seguridad del paciente. Aquí entra la seguridad de nuestro paciente, que es lo que debemos tener siempre en cuenta y cuidar de ello. La población con mayor riesgo de sufrir caídas son los niños menores de 7 años y los adultos mayores de 65, mayormente ingresados en centros de cuidados prolongados. Y existen diferentes factores de riesgo que pueden intervenir en las caídas de nuestros pacientitos, como pueden ser los factores extrínsecos, que es la caída accidental. Esta es producida cuando el paciente mantiene el estado de alerta y no presenta ninguna alteración para caminar, y se ocasiona la caída por un resbalón, un tropezón, cuando no tenemos cuidado al acomodar los barandales. Bueno, los factores intrínsecos es el no accidental. Aquí existen dos tipos. Una puede ser por caída súbita de conciencia del paciente activo y caídas que ocurren en pacientes con alteración de la conciencia, bien por su estado clínico o efectos de medicación o por dificultad para la deambulación. Identificar, valorar y actuar sobre los factores desencadenantes es sumamente importante para reducir el riesgo de caída en nuestros pacientes, puesto que un tercio de ellas son ocasionados por una causa potencial y 2/3 por un factor de riesgo. Bien, la prevención de las caídas es muy fundamental, puesto que al evitarlas se impiden sus consecuencias y a su vez aumenta la calidad de atención que nosotros le estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Atención, seguridad, cuidados. Debemos de estar siempre tomando en cuenta que la seguridad de nuestro paciente es lo primordial dentro del centro de trabajo o en el centro que estamos laborando. También, según investigaciones que han hecho, dice que las caídas actualmente representan el 70% de todas las muertes por accidente en mayores de 75 años y un tercio de personas mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 80 años sufren una caída al año encontrándose hospitalizados. Bien, a continuación una de mis compañeras les hablará acerca del mismo tema. Licenciatura en enfermería. Actualmente estoy en el quinto semestre. El día de hoy les platicaré un poco acerca de la reducción de daño al paciente por causa de caídas. La Organización Mundial de la Salud define la caída como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Esta precipitación suele ser repentina e involuntaria, puede ser referida
por el paciente o por el testigo. El testigo puede ser algún familiar dentro de la unidad que esté a cargo de él. Las caídas forman parte de lo que denominamos grandes síndromes, que afectan a los mayores más vulnerables a menudo y tienen importantes persecuciones sobre la mortalidad y morbilidad de nuestros pacientes mayores. Esto quiere decir no tener asegurado los barandales de las camas, estar pendientes de ellos, los cuales tienen problemas de movilidad, en el cual tienen problemas igual de la vista, que son los más afectados, y en niños debemos de conocer el tipo de paciente con el que estamos tratando. Hay algunos que son muy inquietos y hay unos que no. La prevención de caídas es uno de los indicadores de calidad de los cuidados de enfermería, cuyo seguimiento es común en todos los programas de calidad de distintos hospitales. Existe suficiente evidencia científica nacional e internacional para considerar las caídas de los pacientes como un severo problema de seguridad en todos los hospitales, clínicas e unidades. Esto requiere de una herramienta de acciones específicas que permitan valorar el riesgo de caídas y la adopción de medidas de carácter preventivo. El día de hoy existen varios factores por el cual existen las caídas. De día a día se hacen campañas de capacitación para médicos e enfermeras. En el año del 2008 se realizó un análisis de grado de cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en los indicadores de salud de caídas del Sistema Nacional de Caídas en Salud, que detectó que solo el 50% de los trabajadores de la salud lo cumplían, concluyendo las unidades hospitalarias del sector salud no contaban con una herramienta técnica que permitía ser adecuada en la identificación. La Comisión Permanente de Enfermería, en colaboración con representantes de diversas instituciones del Sistema Nacional de Salud, coordinó que los trabajadores deben desarrollar una herramienta o una técnica que definiera la escala para valorar el grado de riesgos de caídas de pacientes hospitalizados. La escala de valoración del grado de riesgo de caídas en pacientes hospitalizados se elaboró tomando en consideración de la experiencia del Instituto Nacional, en el cual se llevaron los siguientes criterios, como la limitación física, en cuanto a la condición de cada paciente. Esto ingresa mucho el peso y la talla de cada uno, el estado mental que tiene cada uno al considerar el espacio suficiente que tienen para abarcarlo. Es recomendable que el personal de salud tome en cuenta las siguientes acciones para reducir el riesgo de daño del paciente hospitalizado por causa de caídas, de acuerdo con los factores del riesgo en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud que señalan en esta unidad. Seguimos con las consecuencias de las caídas. Las consecuencias son especialmente importantes en la evolución de los pacientes. Los factores institucionales influyen en la lesión desarrollada al caer los pacientes, así como las caídas desde una posición vertical a caídas laterales, con impactos directos sobre la cadera en posición vertical. Son los que son asociados con mayor riesgo de fractura, que también se ven influidos por factores ambientales como la superficie de impacto y factores intrínsecos, como la mineralización ósea. Las caídas de repetición contribuyen a un síndrome que identifica la situación de riesgo que va elevando de la morbilidad en un anciano. Estudios epidemiológicos demuestran que la capacidad predictorial de dependencia funcional y mortalidad de las caídas, con una gran discapacidad y de comorbilidad. Para las patológicas crónicas, esto va queriendo decir que se encuentran por caídas por los suelos que se siguen siendo húmedos o por la reducción de escaleras. Al no tener una escalera cerca de una cama, ocurren accidentes. Las consecuencias sobre la salud de un anciano puede ser una consecuencia inmediata. La mayoría de las caídas producen lesiones traumáticas leves. Aún así, lesiones leves de partes blandas que pueden ser persecuciones funcionales.
e importantes y percibir diferentes discapacidades que no se tenían en mente. Puede ocurrir lesiones menores en las partes blandas y fracturas que son más fuertes en la cadera, el fémur y el húmero, las muñecas y las costillas. También debe de considerarse una posibilidad hematoma sudural después de un deterioro cognitivo no explicable. Una de las facturas puede ser el nivel físico. De las consecuencias más graves que pueden ser las fracturas, la mayoría son cerradas y bajas energéticas. Esto se debe también que debe de llevar una consecuencia grave como es el traumatismo craneoencefálico. Puede ser también estancias prolongadas en el suelo o consecuencias tardías. Estas son algunas de las consecuencias que puede provocar una caída del paciente por no tener una seguridad específica. Gracias. Bien, pues el objetivo general es prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud mediante la evaluación y la reducción del riesgo de caídas. Las acciones para reducir el riesgo de daño al paciente por causa de caídas, según la acción esencial 6A de la evaluación y reevaluación de riesgo de caídas. Bien, nosotros como personal de salud debemos evaluar el riesgo de caídas del paciente utilizando el instrumento o herramienta que esté establecido en la institución. Otra sería la evaluación de riesgo de caídas. Debería realizarse en todos los pacientes que se encuentren en servicios ambulatorios, el servicio de urgencias, así como aquellos pacientes que ingresen a la hospitalización. Y también se debe evaluar el riesgo de caída del paciente. Y es muy importante esto, que en cada cambio de turno, en cada cambio de área o servicio, en cada cambio en el estado de salud, en cada cambio o modificación del tratamiento que el médico indique. Y también es muy importante informar a los pacientes y a los familiares sobre el riesgo de caída y las medidas de seguridad que se deben aplicar para prevenirla. Entre ellas podría ser solicitar la ayuda del personal para la movilización del paciente, porque en ocasiones los familiares quieren mover a su paciente solos y se les llegan a caer, los llegan a lesionar o X razón, ¿no? Bien, la acción esencial 6B1 de las acciones para la prevención de caídas. Aquí dice que deben realizarse acciones de seguridad para la prevención de caída en todos los pacientes, en caso de que el paciente se encuentre en camilla o en cama, al levantar los barandales. También verificar el funcionamiento de los barandales de las camas, las camillas y de los descansabrazos de las sillas de ruedas. Para trasladar al paciente, aquí es muy importante, en camilla, para trasladar al paciente en camilla con barandales, en posición elevada o en sillas de ruedas. Ambos con frenos funcionales deben de estar. Realizar la sujeción del paciente en caso de ser necesario y de acuerdo al protocolo establecido en la institución en la que nos encontremos. También colocar banco de altura para uso inmediato cerca de la cama del paciente. Cuando el paciente vaya a bajar o algo, tener muchísimo cuidado que no vaya a tropezarse con él. Bien, colocar banco de altura, ya lo mencioné anteriormente. Verificar que el paciente use sandalias con suela antiderrapante al bañarse, principalmente porque luego cuando se meten a bañar llegan a resbalarse porque sus sandalias no son antiderrapantes. Colocar en la regadera una silla de baño para el paciente, por si llega a marearse, tienen donde sostenerse para estar seguro dentro del baño. Acercar al paciente los aditamentos de ayuda como bastones, andaderas, silla de ruedas, lentes, entre otros. También evitar realizar cambios bruscos de postura o incorporar al paciente de forma rápida, sobre todo si ha permanecido mucho tiempo en cama. Esto también se debe explicar al paciente y al familiar o al acompañante. Se debe de explicar el proceso de incorporación desde la posición en decúbito.
De verdad es muy, muy importante que tengamos seguro a nuestro paciente y que evitemos que él sufra un riesgo de daño por causa de un descuido, de una caída, ¿no? Mi nombre es Norma Lidia Galindo Salvador y a continuación hablaré acerca de la acción esencial 6B2, la acción esencial 6B3 y la acción esencial 6C. La acción esencial 6B2 para la prevención de caídas en pacientes con agitación psicomotora y o alteraciones psiquiátricas. Esta acción esencial se enfoca hacia pacientes que sufren de algún trastorno, como por ejemplo el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión mayor y esquizofrenia. En pacientes con agitación psicomotora y o alteración psiquiátrica, se recomienda que los barandales de la cama siempre se encuentren elevados, así como también le debemos de informar al familiar del paciente que debe de estar en todo momento con él. Esto porque en pacientes con agitación psicomotora tienden a sufrir manifestaciones o movimientos involuntarios que podrían o pueden provocar alguna caída en el paciente. También se le debe de informar al personal de salud cuando se encuentra alguna falla, alguna descompostura o falta de algún equipo que influya en la seguridad del paciente. Si el paciente llegase a tener alguna caída, se le debe de notificar inmediatamente al personal, así como también se debe de registrar de acuerdo a los protocolos institucionales del reporte para eventos adversos. Otro punto importante es que se le debe de informar al familiar que cuando requiera movilizar al paciente tiene que pedir ayuda del personal de salud o de algún otro familiar que se encuentre con él. La siguiente es la acción esencial 6B3. La acción esencial 6B3 para la prevención de caídas en pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos se le debe de informar al familiar que el menor tiene que permanecer dentro de la cuna o cama siempre, con los barandales hacia arriba y con frenos colocados. También se le debe de informar a los familiares que por ningún motivo tienen que dejar solo a su paciente y si en su momento así lo requieren, primero tienen que informarle al personal de enfermería. El niño, cada vez que vaya al baño, tiene que ir acompañado del personal de enfermería o de algún familiar que esté a su cuidado. Otro punto importante es que se debe de mantener las puertas de la habitación abiertas, sin cortinas que impidan la vigilancia. Durante la noche se tiene que mantener la habitación completamente iluminada. Cada día se debe de reevaluar el riesgo de caída. Cuando sea necesario movilizar al paciente o cambiarlo de habitación, tiene que estar en compañía del personal de salud o de algún familiar. El familiar debe de solicitar el retiro de equipo o mobiliario que no se encuentre en uso dentro de la habitación. La última acción es la acción esencial 6C, de las acciones de la organización. En el establecimiento, en este caso de la institución, se designará una persona para que verifique los aspectos o factores relacionados con la institución arquitectónica y que estos factores estén asociados a riesgo de caídas en pacientes hospitalizados. Los siguientes factores son: los baños y las regaderas deben de contar con barras de sujeción. Las áreas de regaderas deben de contar con piso y con tapetes antiderrapantes. Deben existir señalamientos sobre rutas de evacuación, presencia de escaleras, rampas o desniveles en el suelo. Se debe de evitar escalones a la entrada y la salida del baño.
Las escaleras o rampas deben de contar con material antiderrapante y barandales. Las escaleras deben de tener escalones a la misma altura. Las áreas de tránsito deben de estar libres de obstáculos que impidan o dificulten la circulación del paciente y del personal, tanto caminando como en silla de ruedas o camillas. El mobiliario, como el buró, la silla de ruedas, el sillón, el banco de altura y cables deben de estar colocados en el lugar asignado para esto. Los dispositivos específicos para la deambulación, como lo son las andaderas o los bastones, deben de contar con gomas en los puntos de apoyo. Todas las áreas de atención al paciente deben de contar con una adecuada iluminación. Para el personal de limpieza. El personal de limpieza debe de mantener siempre los pisos secos y en caso de que estén mojados debe de colocar señalaciones para evitar caídas de los pacientes. Finalmente, es importante que cada organización e institución implemente medidas para la reducción de riesgo de caídas a base de criterios específicos y funcionales mediante la reevaluación y la evaluación para cada establecimiento en función y características de sus pacientes. Todo esto con el fin de implementar estrategias que nos permitan reducir el riesgo de caídas en pacientes hospitalizados. Las caídas en el medio hospitalario son un importante indicador de la calidad en los cuidados que nosotros le brindamos a nuestros pacientes para establecer un área de mejora. La principal actuación de los profesionales es la prevención del riesgo de caídas, siendo fundamental implicar a todo el equipo terapéutico, a todo el personal que rodea al paciente en ese momento. Tenemos que explicarle la gran importancia que eso tiene. También debemos dotar al centro hospitalario de todos los medios necesarios para una correcta y fácil movilización del paciente. Es preciso, para eludir las caídas en el entorno hospitalario, enseñando al personal sobre su uso correcto para que posteriormente pueda educar a los pacientes, disminuyendo así tanto los riesgos de caídas en pacientes como las posibles lesiones de los profesionales al querer evitar la caída de un paciente. Cuando un paciente presenta un alto riesgo de sufrir algún tipo de lesión o caída, se puede utilizar como una última medición la contención mecánica tras la vía de valoración de todo el equipo terapéutico. Esta medida, si llega a emplearse, se debe registrar correctamente, reflejando su implantación en la historia clínica. Para poder realizarla, se debe contar con la autorización de un familiar o el tutor legal e informar correctamente al juzgado correspondiente para evitarnos algún tipo de problema al hacer esto, ¿ok? Bien, y pues todo paciente hospitalizado tiene un riesgo de caídas asociado a factores intrínsecos o propios de su persona y a factores extrínsecos relacionados con el entorno en el que él está habitando en ese momento. Y una estrategia utilizada para minimizar el número de caídas de los pacientes en el hospital es el uso de instrumentos de valoración para identificar a los pacientes con alto riesgo de caídas. La valoración de riesgo de caídas permite a los profesionales actuar sobre la incidencia y disminuir de forma eficaz la prevalencia. Los resultados demuestran que la implementación de un programa sobre la prevención de caídas aumenta la concienciación por parte de los profesionales de salud sobre los factores de riesgo asociados a las mismas y a las estrategias potenciales para su prevención, como se los mencioné anteriormente. Y todo este aumento de concienciación por parte de los profesionales hace que se reduzca el número de caídas dentro del entorno hospitalario de una forma muy considerable.